La ciudad de Mariupol fue sede de una lucha sin cuartel entre el ejército ruso y las Fuerzas Armadas de Kiev, ocupadas por Occidente a comienzos de la operación especial de Rusia. De hecho, esta ciudad era el fortín del tristemente célebre batallón ucraniano Azov, famoso por su crueldad contra todo lo ruso. Ahora, a un año de haber sido recuperada por Rusia en pleno regreso de los refugiados a sus hogares, el ejército de Kiev ha vuelto a atacar la ciudad con armamento recién suministrado por Occidente. Zelensky sigue provocando peligrosamente a Rusia. ¿Responderá Putin con todos los hierros? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según información revelada por fuentes de las milicias de la República de Donetsk, el viernes 26 de mayo impactaron sobre zonas céntricas de la ciudad 2 cohetes Storm Shadow de fabricación británica, sin causar pérdidas de vidas y sin daños materiales significativos. El alcalde de la ciudad, Oleg Murgun, informó a la agencia TASS que estos artefactos recién adquiridos por las Fuerzas Armadas de Kiev no infligieron daños significativos a ninguna estructura, sea civil o militar, en la zona, aunque aclaró que a un año transcurrido en la que la ciudad pasó a manos de las fuerzas militares rusas, significa el primer ataque con armas pesadas. Igualmente, la máxima autoridad municipal afirmó que el principal objetivo de los ataques era la zona de Azovstal, aledaña a Mariupol. Durante los primeros momentos de la operación especial de Rusia sobre Ucrania, ese enclave fue decisivo en la lucha por la recuperación de todo el oriente de Ucrania. La zona de Azovstal fue la sede principal y comandancia general del tristemente célebre batallón Azov, cuerpo de élite del ejército de Kiev, famoso por su exhibición de símbolos del Tercer Reich alemán e ideología supremacista, que con la complicidad de Occidente, desde el 2014, venía aplicando una política de hostigamiento sobre las poblaciones disidentes de Kiev en el oriente ucraniano. En efecto, este grupo con características paramilitares para la óptica de Moscú era uno de los principales objetivos declarados de su operación militar. De esta manera, siendo Azovstal la base de operaciones de este cuerpo para Rusia, ocupar y neutralizar tal enclave representó todo un triunfo moral. La operación de desocupación de las fuerzas Azov fue culminada justamente en mayo del 2022, lo cual permitió la pacificación de la región y la instalación de las autoridades autonomistas de la República de Donetsk. En septiembre del 2022, mediante procesos electorales, estas regiones fueron incluidas formalmente en la Federación de Rusia. No obstante, el ataque con armamento sofisticado ejecutado por las Fuerzas Armadas de Kiev indican que éstas no se han rendido en la intención de recuperar el poblado y además, según declaran fuentes cercanas a Zelensky, abordadas por la agencia AP, en el cuadro de la planeada contraofensiva, Mariupol es un punto estratégico de la misma. La ciudad, además, forma parte de un estratégico corredor. Luego de la toma del sitio por las Fuerzas Armadas de Rusia, se constituyó un eje carretero que conecta directamente al territorio de la provincia de Rostov del Don con la península de Crimea. Es decir, en el cuadro de ambos contendientes, la ciudad tiene una importancia no solo simbólica, sino estratégica militar. En cuanto a la publicitada por Occidente contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Kiev, muchos deshojan la margarita. En primera instancia, porque a pesar de que Zelensky y sus portavoces han hablado de una ofensiva sorpresa en mayo, ya entrado el mes, todo ha quedado en promesas vanas. Actualmente, los justificadores de oficio de los errores del jefe de Estado de Kiev hablan del venidero mes de junio para ejecutar la tan esperada operación. Argumentan que el factor climático, es decir, el fin del invierno y el acercamiento del verano, facilitan el accionar del contraataque. Pero no solo la situación es una pesadilla para los esclarecidos de Kiev. Sus socios en Occidente no la pasan mejor. Para la teniente coronel retirada del ejército de Estados Unidos, Karen Kawiatowski, entrevistada por la agencia rusa Sputnik, la derrota de Kiev en Bakhmut produjo desconcierto sobre los pasos a seguir en Ucrania. A principios de mayo,
afirma la ex militar, Zelensky corrió desesperado en una gira por las capitales europeas buscando apoyo militar para ejecutar la contraofensiva, culminando en la cumbre del G7. En medio de tal cumbre recibió la noticia de la toma de Bakhmut por el ejército ruso, lo que debilitó su baraja de negociación a pesar de la retórica triunfalista. A su vez, cundió el desconcierto en Occidente. La situación operativa del ejército de Ucrania no es nada alentadora, alertó la veterana ex militar, independientemente que las autoridades estadounidenses y sus aliados doten de aviones F-16 a Kiev. La probabilidad de dar un viraje al conflicto en favor de Occidente es nulo. Mientras dure el conflicto militar, cualquier F-16 será destruido muy rápidamente. Cualquier piloto de tal caza debe ser considerado un piloto kamikaze, aseveró la experta. De igual manera descartó el tanque estadounidense Abrams como un instrumento decisivo en el conflicto. Según ella, correrán el mismo destino que los F-16, es decir, indefectiblemente destruidos por las fuerzas rusas. La derrota de Bakhmut ha representado una derrota en el plano moral muy dura de digerir para Occidente y Zelensky. De hecho, este nuevo ataque a Mariupol representa un acto fácilmente deducible, desesperado. En el mismo tenor se pueden interpretar los ataques a ciudadanos rusos o instalaciones dentro de Rusia con drones. Salta a la vista una interrogante. ¿Se ha hecho inviable el gobierno de Kiev, no solo para dirigir la guerra, sino para continuar su existencia como Estado-nación? ¿Han derretido Estados Unidos y la OTAN la capacidad de gobernabilidad de Zelensky y sus agentes sobre el territorio de Ucrania? Dmitry Medvedev esboza una tesis. 2 vías quedan para Ucrania. El camino de la erosión relativamente lenta del Estado ucraniano con la pérdida gradual de los elementos restantes de la soberanía estatal, aseveró el líder ruso. Este paso implicaría la implosión de Ucrania como Estado-nación. Al fin y al cabo, en algunos puntos, es un hecho. Estados Unidos tutela Kiev. Pero el expresidente ruso también contempla una segunda vía. El camino de su colapso instantáneo con la aniquilación simultánea de todos los signos de Estado, dijo. En otras palabras, una succión de Ucrania por parte de varios estados. Podría hacerse un paralelo en la historia con la desaparición de Polonia durante 2 siglos, rebanada por las potencias vecinas. Ahora también la victoria de Bakhmut ha impactado en los decisores del Kremlin. El ímpetu moral perdido en Kiev ha pasado a Moscú, generando una suerte de confianza de elaborar un replanteamiento de los estatutos territoriales de Ucrania. Es decir, un nuevo equilibrio de poder a causa de la mal dada política supremacista de Kiev. Finalmente, Medvedev sentenció: es imposible negociar mientras el régimen actual y el payaso de Zelensky sigan en el poder. Mejor respuesta no se puede esperar. Moscú le ha cerrado la puerta de negociación al desdichado Zelensky y solo quiere discutir con Washington. Necesariamente las respuestas a ataques militares no se dan en el teatro de operaciones. A todas luces, la acción desesperada de atacar Mariupol puede interpretarse como el pataleo de un abogado. Ciertamente, los cohetes usados por Kiev ni un rasguño le hicieron a la ciudad. En este preciso instante, las fuerzas ucranianas se ven de lejos postradas. Sus ejércitos están diezmados y exhaustos. Están reclutando adolescentes y hombres de 65 años. No es una buena señal, concluyó la experta militar antecitada, estirando el requiem para Zelensky y su camarilla. El conflicto solamente se mantiene por el empeño de Washington y de Zelensky de aportar hasta el último ucraniano posible a la defensa de la caduca hegemonía occidental. En Washington comprenderán el pronóstico de Medvedev de evitar más efusión de sangre y abrir un campo de negociación. ¿Saldrá Zelensky del camino para pavimentar esa opción? Preguntas que flotan en el ambiente. En cuanto al ataque de Mariupol, los rusos en pleno proceso de reconstrucción de la ciudad deben reírse ante tal desespero. Al parecer, el conflicto tomó un solo canal y Zelensky y sus fuerzas militares no están en él. ¿El infructuoso ataque a Mariupol será el preludio de la derrota definitiva?
Déjenos sus comentarios al respecto, estimado suscriptor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.